En esta lección vamos a ver cómo algunos cristianos en Tesalónica causaron problemas. ¿Por qué? Porque ellos creían extremadamente que la venida del Señor ya estaba cerca. Y vemos también cómo Pablo responde a esta equivocada creencia. En este estudio que vamos a hacer, vamos a ver primeramente el trasfondo de las cartas, la estructura y el contenido de primera y de segunda y tesalonicense. Y vamos a ver cómo Pablo revela estas expectativas teológicas, centrándose más que nada en su doctrina de los últimos días y en la escatología, de que Cristo viene. El trasfondo, para poder entender la carta a los tesalonicenses, lo vemos en Hechos. Por eso que yo les pedía que por favor leyesen Hechos, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 18 o 22. No sé si ustedes lo han leído. Hechos. Y si no, lo podemos leer nuevamente juntos, para que de esta manera podamos ver. Pues lo vemos hasta el versículo que le he dicho del 18-22. Pero para resumir, quisiera hacer un resumen de todo esto. Y por eso que les invitaba a que ustedes lean en casa. Vemos, por ejemplo, Lucas nos dice que Pablo viajó primeramente a las regiones de Asia Menor. ¿A qué? A continuar por varias regiones de la Grecia moderna, actual, si nosotros lo vemos en el mapa. De la misma manera que su primer viaje misionero. Este viaje comenzó, dice, en Antioquía de Siria, probablemente entre los años 48 a 49 después de Cristo. Pablo y Bernabé planeaban que ministrar juntos, pero la porción que hemos leído nos dice que entraron en conflicto, porque Bernabé quería a quién llevar, a Juan Marcos, que nos acompañara, y Pablo se opuso, porque Juan Marcos le había abandonado durante su primer viaje misionero. O sea, acá vemos, digamos, que Pablo dice, no, este me falló una vez, y no es posible que yo le dé una segunda oportunidad. No quiero ir acá en el equipo. Muchas veces nosotros podríamos decir igual, ¿no? Cuando alguien nos falla. Por consiguiente, Pablo escogió a Silas como su compañero de viaje. Mire, mientras que Bernabé a Marcos, y se fueron por el otro lado de Chipre. Podemos decir que Bernabé estaba haciendo ese uso de ese don que él tiene, que es hijo de consolación. No permitía que este muchacho se pierda, sino simplemente darle esa segunda oportunidad. Dice que Pablo y Silas pasaron primero por Siria, luego entraron a Cilicia, aunque no sabemos qué pueblo visitaron. El libro de Hechos nos dice que estos hermanos fortalecieron las iglesias en estas regiones de Cilicia. Mire el trabajo, fortalecieron las iglesias. Luego dice que ellos viajaron a Galacia, donde visitaron las iglesias que Pablo había plantado en su primer viaje misionero. Por eso, qué importante leer todo este trasfondo para poder llegar. Primero llegaron a Derbe, después a Listra, donde Timoteo se les unió. De Listra dice que pasaron a Frigia por Galacia. Ahora, Pablo quería predicar en Asia, en la región occidental menor, así como en Britania, al norte. Pero ¿quién se lo impidió? El Espíritu Santo no le dejó que él entrase a este lugar. Así que la compañía fue de Frigia al puerto costero de Troas. Siguió. El apresurado viaje se esclareció en un sueño que tuvo Pablo. Vio a un hombre que le pedía que viniera, ¿dónde? A Macedonia. Por eso es interesante leer todo el contexto hasta el capítulo 18, ¿no? En respuesta a este sueño, Pablo y sus compañeros inmediatamente zarparon hacia Macedonia. ¿Están relacionando ustedes en un momento dado con los hermanos de Macedonia? ¿Una iglesia chiquita que se dio más allá? Ajá, bueno. Pasaron brevemente por Neópolis antes de llegar a Filipos. Dice, donde ahí también permanecieron algún tiempo y vieron a un gran número de personas que venían a Cristo. ¿Se dan cuenta por qué el Espíritu Santo impidió por un lado que no fueran al otro lado?
porque comenzamos a ver la obra del Señor, venir a los pies de Cristo un gran número. En el futuro, sin embargo, las personas de Filipos, recuerden, encarcelarían a Pablo. La razón, por exorcizar a un demonio y una muchacha esclava. Pero aún desde la cárcel, recuerden que Pablo extendió el Evangelio. En medio de la noche, ¿qué pasó? Un terremoto, dice que rompió cadenas, abrió las puertas de la prisión, librándolos aquí a todos los prisioneros. Aunque los prisioneros pudieron haber escapado, ellos permanecieron en sus celdas para que el carcelero no fuera castigado. ¿Relacionan todo esto ustedes con la lectura que han hecho? El carcelero, dice, se impresionó tanto por este acto. ¿Cuál fue el resultado? Que él y su casa vinieron con fe al Señor. Ahora, de Filipo, Pablo pasó a Anfiópolis, luego a Polonia, antes de llegar a Tesalónica, donde Pablo predicó el Evangelio durante 3 semanas. Con esta evangelización, varios judíos y muchos gentiles recibieron el Evangelio. Pablo trabajó para mantenerse en este tiempo. ¿Recuerdan? Y también recibió algunos regalos de algunos cristianos en Filipenses, que le apoyaron a satisfacer sus necesidades. A todos estos hechos nos hace pensar que Pablo pudo haber permanecido en Tesalónica, incluso dice algunos meses. Sin embargo, llegó el momento en que algunos judíos que no creían se opusieron celosamente al éxito del Evangelio y formaron un tumulto contra Pablo y Silas, obligándolos a huir a Berea. Al principio dice que estos bereanos también lo recibieron el mensaje del Evangelio ávidamente, tal vez emocionados. Pero pronto los judíos tesalonicenses que no creían se enteraron y fueron a esta ciudad para ponerse en contra de Pablo. Pablo huyó una vez más y huyó esta vez hacia Atenas, donde no solo predicó a los judíos en las sinagogas, como era su costumbre, sino también a los filósofos, a los epicúreos, a los estoicos, en el Areópago. Ahora de Atenas, dice Pablo, viajó a Corintio, donde se quedó 1 año y medio, quizás más. ¿Qué hacía? Plantando y levantando iglesias. Algo así como hace nuestro pastor Frank cuando viaja a Cuba. No se quede en un lugar, va ahí plantando y sembrando una iglesia. Después de esto partió hacia pasando brevemente por Cencrea y viajó recién ahí a Éfeso para regresar nuevamente a casa a Antioquía. Todo esto tal vez dice por los años 51, 52. Ahora, fue durante el segundo viaje misionero que podemos ver que Pablo escribió a los tesalonicenses, tal vez entre los años 49 o los años 50. Ahora, cuando Timoteo volvió, probablemente por el año 50-51, lo más seguro era que Pablo estaba en Corintio. Ahora que hemos visto que las epístolas de Pablo y los tesalonicenses encajan dentro de ese segundo viaje misionero que hemos leído en Hechos, vamos a analizar de una manera detallada los problemas que surgieron en la iglesia de Tesalónica. No quiero pasar de frente al versículo 1, esto. Vamos a ver un panorama. Por eso que siempre los animo a que lean. ¿Cuáles eran los problemas en Tesalónica? Nos preguntamos. ¿Qué aspecto concernían a Pablo que fue tan serio que no solamente escribió una carta, sino escribió 2 cartas? ¿Se han dado cuenta, hermano, cuando se trata de animar a alguien? No solamente se dice una vez, se puede decir 2, 3 veces. ¿Ok? Como cualquier otra situación, había muchas dificultades tejidas en Tesalónica. Ahora, conforme leamos la carta, vamos a ver que en esta iglesia habían 3 problemas más que nada que lo caracterizaban. Estamos haciendo una visión panorámica para después, cuando entremos, le digo, podamos identificar. Primero, tenían el problema de la persecución. Segundo,
habían habido aparición de profetas falsos o maestros falsos. Y tercero, algunos problemas de la vida cristiana que los profetas falsos trajeron a la iglesia. Miren cómo había estos problemas: persecución, intromisión de personas falsas y tercero, consecuencias en la vida del creyente. La persecución. La primera vez que Pablo llevó el evangelio a los tesalonicenses, los creyentes dicen que ahí se habían convertido en objetos de violencia y enfrentaban una persecución que realmente amenazaban su vida. ¿Dónde lo podemos ver esto? Permítame, Hechos 17:5. Vamos a volver. ¿Qué dice Hechos 17:5? Vamos a ir participando. Entonces por lo que el evangelio estaba creciendo. ¿Quiénes eran estos? Los judíos no creyentes en Tesalónica. Dice que, ¿cuál era su característica de esta gente? Eran agresivos, que no se conformaron con sacar a Pablo y a Silas de la ciudad. Más aún ellos dicen que también siguieron a los misioneros de Berea para causarles incluso allá más problemas todavía. ¿Y dónde lo acentúa esto? Las Escrituras. Si lo vemos también en Hechos 17:13. ¿Quiere leer algún otro hermano? Fueron ahí para agitar y alborotar a la multitud. Se da cuenta que cuando la multitud es agitada, es necia. Lo primero que reacciona es con violencia, rompiendo y haciendo daño todo lo que encuentra. Esto lo vemos muchas veces en nuestros pueblos, en nuestros países. Cuando hay un agitador que va contra un mandato del gobierno, el mismo comienzan a agitar y a romper y a quemar todo. Acá estaba pasando eso. Dice que los antagonistas judíos del Evangelio eran tenaces. Incluso alentaban a gentiles para oponerse a la fe cristiana. ¿Se da cuenta todo lo que está pasando acá? Oponerse a la fe cristiana. ¿Y qué hacían? Persuadían a los cristianos de un pueblo a otro. No estamos tan lejos nosotros, hermanos. Cuando tenemos que tener cuidado que a la iglesia tampoco vengan tipos con doctrinas equivocadas a tratar de persuadir o a crear confusión dentro del pueblo de Cristo. No estamos lejos. Por eso que tenemos que prepararnos también nosotros. Las cartas de Pablo a los tesalonicenses entonces indican de este sufrimiento que era continuo después de su salida de Tesalónica. ¿Cómo se sentiría usted que si sale después de la iglesia y ve que hay este tipo de problemas? Preocupado. Ahora vamos a saltar. En 1 Tesalonicenses, mire, 2:14-16, Pablo escribe sus tribulaciones de esta manera. Dice, búsquenlo. Ahora él comienza a describir. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Dice, ya que sufrieron a mano de sus compatriotas, lo mismo que sufrieron aquellas iglesias, ¿a mano de qué? De los judíos. ¿Qué hicieron estos? Mataron al Señor Jesús y a los profetas y a nosotros nos expulsan. ¿Por qué? No, son hostiles a todo, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así que todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios, ¿qué dice? Vendrá sobre ellos con toda severidad. Se dan cuenta que acá Pablo ya está describiendo sus tribulaciones, de todo lo que estaba pasando. Entonces vemos que desde la primera vez que Pablo predicó en Tesalónica hasta que les escribió las epístolas, la persecución era un rasgo que prominente, que sobresalía para poder vivir en Cristo Jesús. Hermanos, es triste cuando vemos que Pablo estaba consternado sobre la persecución y los efectos que estaba causando a la iglesia. Nosotros también debemos tener esa misma consternación cuando vemos
que no en Canadá, pero en otros países que por predicar la palabra de Dios, ¿qué pasa? Se hace lo mismo, se persigue a matar. Ahora no queda solamente así. Hemos hablado de que de una manera global de la persecución que estaban pasando. Pero por otro lado vamos a ver, y habíamos enumerado en ese rubro a quiénes, a los falsos maestros o los falsos profetas. Uno, además de sufrir las persecuciones, la iglesia tesalónica también tenía que estar bajo la influencia de profetas falsos o maestros falsos. ¿Se da cuenta lo dañino que es esto? Cuando una iglesia está bajo influencia de algo falso. De alguna manera esto no es sorprendente. En primer lugar, a lo largo de la historia, cuando los cristianos han sufrido persecución por largo periodo de tiempo, a menudo ellos ¿qué cosa han anhelado? Que venga Cristo pronto. La liberación. Ellos han pedido siempre la liberación. Esto es hasta desde los tiempos de la iglesia del Antiguo Testamento. Querían que venga ahí el Mesías, quería que esté el Mesías, quería que esté el... ¿No es así? Todo el tiempo que querían que venga Cristo Jesús. ¿Por qué? Justamente por estos problemas. Ahora, para simplificar, los cristianos sufrieron y tientan a orientar su vida completamente hacia ¿qué? Hacia la segunda venida de Cristo, cuando hay sufrimiento. ¿No escucha usted se dice, ay, ¿cuándo vendrá Cristo para que nos lleve? Es consecuencia de eso. Realmente esta vida ofrece poco más que desilusión, decían algunos, y sufrimiento. Pero ha pasado los años, hermanos. Nosotros, ¿a dónde dirigimos la mirada cuando tenemos sufrimiento, persecución y angustia? Nuestra meta es hacia Cristo. Y cuando Él venga a rescatarnos, que no sabemos cuándo va a ser. En las Escrituras nosotros nos consolamos cuando dice que vendrá como ladrón. No tenemos tiempo. Pero hay que estar preparados. Ahora, en segundo lugar, cuando los cristianos están muy enfocados en la segunda venida de Cristo, créanme, hermano, están susceptibles a ser tocados por los maestros falsos. Ahí están esperando. Ahí entra el demonio también a hacer daño. A hacer daño. Y esto precisamente es lo que pasó en la iglesia de los tesalonicenses. Maestros falsos vinieron a la iglesia trayendo creencias equivocadas. ¿Acerca de qué? De la segunda venida de Cristo. ¿Cree usted que estos hermanos de Tesalónica estaban susceptibles? Que sus corazones tal vez estaban ahí motivados a escuchar a esta gente. Seguro que sí. Pero mire, para poder apreciar el daño que causaron los maestros falsos, solamente vamos a mencionar 2 puntos. El conflicto entre los maestros falsos y Pablo. Comienza la verdad contra el error a enfrentarse. ¿Por cuál? Por el contenido de la enseñanza falsa. Conflicto con Pablo. ¿Por qué hablamos de conflicto con Pablo? Los maestros falsos se oponían fuertemente a las enseñanzas de Pablo. Imagínense, fuertemente. Por ejemplo, cuando recibió a Timoteo los informes de la condición en que se encontraba la iglesia de Tesalónica, estaba movida la iglesia, dice que Pablo supo que los profetas falsos y los maestros falsos habían entrado. ¿En qué forma? En compañerismo con el creyente en Tesalónica. Quiero que usted vea. Cuando viene un falso a la iglesia, lo primero que trata es de ganar adeptos, ganar gente, ser simpático, palabreador. Hay que tener cuidado cuando nos confrontamos con las Escrituras. Y esto es lo que estaba pasando. Y una de las reacciones del apóstol Pablo en este problema, ¿cuál fue? Recordarles a los tesalonicenses que examinaran cada profecía que oyeran. Quiero que Feni me busque, Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21. Era todo. Y retener solamente lo bueno.
porque quería que evaluaran el concepto de las instrucciones que recibía él. Esto no es como nosotros hoy en día. Cuando vienen también esos falsos y nos hablan donde más nos gusta, hay veces, la prosperidad. Hoy en día es muy conocido. Nosotros tenemos que examinarlo todo, botar lo que no vale y retener solamente lo bueno. ¿Sí? Ellos debían retener lo bueno desechando todo lo que no concordaba con qué, con las enseñanzas de las Santas Escrituras y con las enseñanzas de Pablo. Y esto es exactamente, hermanos, lo que también tenemos que hacer nosotros hoy en día. La enseñanza es que sea de acuerdo a la concordancia de la palabra de Dios. Y punto. No a lo que dice fulano, ni mengano, ni sutano, sino a lo que dice la palabra de Dios. Pero, dice, los profetas falsos no se rindieron fácilmente, aun cuando Pablo les había exhortado. Sino que, por el contrario, dice que ellos comenzaron y siguieron enseñando falsas doctrinas. No paraba esta gente, ¿eh? Así es el enemigo, ¿no? Es posible que incluso, mire, haya mandado cartas bajo el nombre de Pablo a la iglesia. Pablo dice esto, desde el punto de vista de ellos. Siempre el enemigo trata de manipular y hacer decir cosas que uno no ha dicho, la Escritura no dice. Lo tenemos desde el Edén, cuando la serpiente le dice a Eva, así que ha dicho Dios, que no comáis de todo. Había que probar eso. Ahora, ¿qué estaban enseñando estos profetas falsos? Examinando nosotros las epístolas, podemos decir que los profetas falsos tenían, primeramente, una gran variedad de conceptos erróneos sobre la segunda venida de Cristo. Empezando por ahí. Error sobre la segunda venida de Cristo. Y cuando ya hay esa confusión, hermano, de hablar de la segunda venida de Cristo, ahora viene la enseñanza falsa. Principalmente tenían los falsos maestros, era que creía que Jesús ya volvía inmediatamente. Primer error, Cristo viene ya, está a la vuelta de la esquina. Y nosotros, de acuerdo ahora que ya está completo este libro precioso, no sabe ni un ángel del cielo que Cristo viene, más que el Padre. Y Pablo registra en 1 Tesalonicenses 2, 1 al 3, lo siguiente. Hermana Raquel, se da cuenta. Hermano, bien sabe que nuestra visita no fue un fracaso, es un triunfo, es un logro, porque la palabra de Dios tiene eso. No es palabra muerta, es palabra viva. Y dice, y saben también que a pesar de esas aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipo, ¿qué cosa hacen esta gente? Cobramos confianza en nuestro Dios que nos sostiene. Qué hermoso es esto, hermanos. Y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de esta gran lucha. Evidentemente, por lo menos algunos de los profetas falsos habían enseñado, dice en la iglesia de Tesalónica, que ya se había perdido también la segunda venida de Cristo. No solamente que Cristo ya venía a la vuelta de la esquina, sino que otros ya habían perdido la segunda venida de Cristo. Es posible que hayan deducido esta idea del culto. Mire, cuando dice que habían perdido, yo estaba viendo y dice que es posible que estas ideas venían del culto que hacían en Tesalónica, que adoraban a un Cabirus, un héroe local asesinado, y que se decía que volvía de tiempo en tiempo. Estas ideas de este héroe Cabirus, que era un militar que había muerto, también se quería meter a la iglesia, pero comparándolo con quién, con Cristo. Los maestros falsos pueden haber aplicado este tipo de perspectiva a la fe cristiana, diciendo que Cristo ya ha vuelto. Contradicción, que ha vuelto, que ya viene ahorita. ¿Se dan cuenta? Cualquiera que sea la fuente de estos errores, dice que Pablo contestó fuertemente a los profetas falsos y instruye a los cristianos en Tesalónica acerca de la segunda venida de Cristo.
Estamos viendo el panorama. Lo vamos a ir desarrollando, pero quiero que tomen ese concepto de todo lo que vamos a ver. El tercer punto que habíamos visto, recuerden el primero, ¿cuáles son? Que en la carta vamos a encontrar. Persecución. A ver. Persecución. 2. ¿Qué vamos a encontrar? Falsos profetas o enseñanza falsa. Y tercero, lo que tenemos que ver en todo el contexto de primera y segunda de Tesalonicenses, la vida cristiana. Vamos a ver cómo afecta también la vida cristiana. Varias preocupaciones significantes aparecen acá en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Y nos vamos a enfocar solamente en dos. ¿Cuál era una de las preocupaciones de Pablo? El desaliento. ¿Se da cuenta, hermano, cuando viene un falso y le habla una falsa doctrina? ¿Qué es lo que produce en la iglesia? Desaliento. Y segundo, irresponsabilidad. Van agarraditos de la mano. ¿Por qué decimos? El desaliento de los tesalonicenses. Vamos a centrarnos en ellos. Cuando ellos creían en la segunda venida de Cristo, que estaba a la vuelta de la esquina, y no vieron que Cristo Jesús venía, ¿qué pasó con ellos? Se desmoronaron. ¡Brum! Decepción. No ha venido. Comenzaron a decepcionarse por la enseñanza falsa. Recuerden que en Tesalónica muchos creyentes habían orientado sus vidas enteras al regreso de Cristo Jesús. Pongámonos los zapatos y el tiempo que esta gente vivía. Persecución, enseñanza falsa. Y ahora esto produce el desaliento. Ellos dicen que habían sufrido y habían dejado muchas cosas por causa de Cristo. Dios conoce el corazón, ¿no? Pero viene la enseñanza de los malos. Aun cuando los meses pasaban, no solamente estaban defraudados, sino que la vida es corta y muchos creyentes iban muriendo. Tal vez muchos a la hora del hecho de dolor, de muerte, digan, ahora, ¿por dónde me voy? No ha venido Cristo. Desalentado. Aquellos que permanecían vivos, por otro lado, mire, se angustiaban sobre el destino eterno de los creyentes que se habían muerto. Angustiados, ¿dónde se irá el cuerpo de Perico Lopalotes? ¿Dónde se irá el cuerpo de Pepe, de José? Esta confusión los llevó a tener, ¿qué cosa? Dudas y desaliento. Escuchen la manera sutil en que Pablo corrige este error en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 14. Pastor, si lo pudiera leer. ¿Cómo corrige Pablo acá este error de estos hermanos que tenían esa confusión? ¿Dónde se van a ir los que han muerto? Y Pablo dice, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto. Recuerda lo que va a pasar. No te entristezcas como estos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso? Pregunta. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Nosotros no creemos, hermano, que Cristo murió y resucitó? Claro que sí creemos que murió y resucitó. Y los que han muerto en Cristo Jesús van a venir, dice, con Él. Hay veces nosotros tenemos un error cuando alguien muere y hablaba con Yocón y decimos que en paz descanse. Hermano, ese es un error. Hay veces cuando decimos, ¿no? ¿A dónde se va el cuerpo? ¿Ah? A la tierra, al hoyo. ¿Y dónde se ve el alma? A la presencia de Dios. Ahí está vivo. Está gozándose en la presencia de Dios. Y a veces tenemos que tomarlos así. Pablo les aseguró a estos hermanos que aunque los santos que ya no veían estaban muertos físicamente, ellos estaban vivos espiritualmente junto con Cristo Jesús y que Él los iba a acompañar cuando Cristo regrese. Qué hermoso.
Decimos que creyeron en ellos esto, el desaliento, ahora la irresponsabilidad. ¿Cuál era esa irresponsabilidad? Además del desaliento y la confusión de estos falsos maestros, les había llevado a ser irresponsables para no trabajar. Si Cristo ya viene, ¿para qué vamos a trabajar? Póngase usted en la situación de los tesalonicenses, mi querido Alejandro. Póngase en esa situación. Si usted creyera que el mundo se va a pagar el próximo mes, ¿vale la pena seguir trabajando? ¿Vale la pena reparar la casa? Nada, ¿no? Si usted estuviera seguro que Jesús va a regresar en pocos días, las actividades normales que tiene, ¿le parecerían muy importantes? ¿O hemos ascendido diferente, hermano? ¿Ya? Lo hemos ascendido. ¿Ya? Esto es precisamente lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica. Los profetas falsos convencieron a los cristianos de ahí que ya no necesitaban mantenerse. Cristo viene. ¿Para qué vamos a trabajar? Que trabajen los tontos. Su posición era, ¿para qué me voy a preocupar en el trabajo? Ya está a la vuelta de la esquina el Señor. Y con Él no vamos a ir. Es por eso que Pablo les dijo, hermana Margarita, Primera de Tesalonicenses 4, 11, 12. ¿Qué les dijo Pablo al respecto? Cuidado. Los sacude. Procuren vivir en paz con todos. ¿Ya? Vivan en paz, dice. Ocúpense de sus propias responsabilidades. Venga, ocúpate de la responsabilidad que tienes. Y trabaja con tus propias manos. Mire, qué rico hombre. Así les he mandado para que su modo de vivir se gane el respeto de todos los creyentes. Y no dependan de nadie. ¿Qué cosa? Desafortunadamente, hermanos, aunque después que Pablo les había exhortado a atender estos asuntos diarios, algunos creyentes ni se volvieron a sus responsabilidades. No. Se les animó, pero estaban con esa idea, ¿para qué trabajar? Si Cristo viene, ¿para qué reparar la casa? Así que nuevamente Pablo dice que fue mucho más fuerte en escribir. Carmencita, según de Tesalonicenses 3, este es un poquito más largo, 6 al 12. ¿Qué dice? Y siempre Pablo cuando exhorta, lo primero que dice, ¿en nombre de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué poder hay eso? En el nombre del Señor Jesucristo. Dice que no estén viviendo como vagos. ¿Ya? Y no según las enseñanzas recibidas por nosotros. Esa es una gran verdad. Y ellos ponen como ejemplo que ellos trabajan, no están ociosos, para poder no ser carga de nadie. Si esto, hermano, lo aplicamos a los tiempos actuales, también podemos hacerlo, porque es doctrinario. Pobrecito, hay que darle. El hombre no tiene ganas ni levantar la mano para trabajar. Y por eso dice, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar, y solo se ocupan de las cosas que no le importan. ¿Se da cuenta de la irresponsabilidad? ¿Dónde viene el chisme? De acá podemos sacar un montón de cosas cuando esos que no quieren trabajar se dedican a hacer cosas. Hablamos de irresponsabilidad, hermanos. A meterse donde no deben, a enseñar lo que no deben. Y si enseñan, todo va a ser ahora por cuestiones de ganancias personales. Porque enseñan lo que no saben. Exacto. O conveniencia, manipuleo. Los tiempos no han cambiado, de la época de Pablo a los tiempos ahora. Tenemos que tener mucho cuidado con la falsa enseñanza, porque muchas veces también eso, cuando entra dentro del corazón del creyente, lo va a llevar a ser irresponsable. Va a atacar esa área. Las profecías falsas sobre el inminente regreso de Cristo, dice que los había estimulado a estos
hermanos de Tesalónica, a hacer qué cosa, perezosos, ociosos, a meterse donde no debían. Y si hacemos una cadena, generaban peores cosas negativas. Usted ya se puede dar cuenta. Vemos que en Tesalónica los problemas eran múltiples y se iban encadenando unos a otros. Por eso mismo. Y haciendo una conclusión en ese punto, hermano, podemos ver entonces que los falsos maestros trajeron a la iglesia primeramente creencias falsas, desaliento e irresponsabilidad. Ahora, Pablo es por eso ahora que llega a tratar con los problemas difíciles de la iglesia. Ahora sí podemos nosotros hablar de Primera de Tesalonicenses desde un punto de vista ya más práctico. ¿Quieren añadir algo a esto? Hemos visto un panorama de todo lo que es Primera y Segunda de Tesalonicenses.